Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana y es la lección número 12, el llamado a estar firmes. Cuando tú entraste a la iglesia, ¿para cuánto tiempo era? Para toda la vida, ¿verdad? Cuando tú te casaste, es para toda la vida. Entonces, nos damos cuenta que siempre que el ser humano construye o hace algo es para toda la vida. Entonces, Pablo nos insta a estar firme, que nada te mueva a izquierda o derecha. Y muchas de las veces creemos que es complicado, sí, porque hay pruebas, hay tentaciones, a veces nuestra fe tambalea, pero al estudiar nuestra lección esta semana, esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por darnos esta nueva oportunidad de grabar la lección, de vivir, de tener la oportunidad de respirar, de hacer las cosas que estamos haciendo ahora, Señor. Le pedimos que usted nos dirija, que nos cuide, nos guarde y que usted sea el conductor de nuestra vida y el director de las cosas que vamos a emprender, Señor. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. En Efesios 6, 10 y 11, que es nuestro versículo para memorizar esta semana, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. ¿Sabe que a veces nosotros no podemos darnos cuenta del gran conflicto que existe entre el bien y el mal? A veces nosotros solo miramos superficialmente, pero hay cosas que quizás hoy no podemos mirar porque nuestros ojos están velados o porque realmente no estamos escudriñando las escrituras. Con ojos irritados, el siervo sale a los tropezones de su recámara y ve un espectáculo alarmante, un ejército grande, bien pertrechado y hostil, con gente de a caballo y carros. Al hablar el profeta Eliseo balbucea la noticia junto con una pregunta agobiante: Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo responde: no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Una respuesta que no hace eco en el rostro del siervo. Eliseo le pide que se acerque y ora por él. Te ruego, Señor, que abra los ojos para que vea. La oración del profeta recibe una respuesta inmediata. El siervo vuelve a subir por la escalinata de la muralla, pero esta vez se descorre el velo entre lo visible y lo invisible. Ahora no ve un ejército, sino dos. El Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, 15 al 17. ¿Sabes que cuando nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Éxodo, Levítico o Números, Deuteronomio, nos damos cuenta cómo Dios era el que peleaba? Por ejemplo, un versículo que es uno de mis favoritos ahí en Éxodo 14:14, él dice: ustedes tranquilos, que ¿quién va a pelear? Pues Dios es el que pelea. Estad quietos, estad tranquilos. Y a veces es lo que nos hace falta, tener paz, tener esa tranquilidad. Y, y a veces lo que nos hace falta es pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que podamos mirar más allá de lo que podemos ver. A veces nosotros somos derrotados antes de tiempo. Eso le pasó al pueblo de Israel. A veces sin pelear ellos ya eran derrotados. ¿Sabes por qué? Porque ellos querían pelear a su manera y se olvidaban de lo más importante, que es Dios. Ah, no hay por qué tener miedo, porque más son los que están con nosotros. Y eso es lo que
nos debe de llenar de fortaleza también a cada uno de nosotros saber de que Cristo venció al enemigo y nosotros cuando tenemos a Cristo somos más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo nos insta a ponernos la armadura y a veces nosotros nos olvidamos de esa armadura. Sabes que el general George Washington sabe que el enemigo lo supera en hombres, armamento, entrenamiento y clase. Mas sin embargo decide hacer marchar a su ejército por las calles de Filadelfia en un intento de fortaleza. Y al marchar los soldados deben tener plena seguridad de que obtendrán la victoria. Pero también el general les ordena que cada soldado debe llevar una ramita verde en su casco, en su sombrero, en su cabeza, donde la quieran llevar, pero tienen que llevarla, que es símbolo de la victoria. Y por eso que el 24 de agosto de 1777 marcha por las calles de Filadelfia confiado de que ya son victoriosos. Al marchar deben de ir firmes, sabiendo ellos de que el enemigo ha sido derrotado. Así tiene que ser también el cristiano. ¿Sabes? El gran problema hoy en día de que nosotros en la iglesia queremos hacer las cosas a nuestra manera y toda persona quiere hacer las cosas a su manera. Y es una de las razones por la cual no avanza la obra. Tú y yo sé que estamos seguros de una cosa, de que Cristo está pronto a volver y de que Él quiere volver por su pueblo, pero es que no estamos preparados. Estamos luchando nosotros mismos, pero nosotros creemos de que es el de la otra iglesia nuestro enemigo. No, nuestro enemigo es el diablo. Él sabe también cuáles son tus debilidades, mis debilidades, y ahí nos ataca. Y entonces el apóstol nos llama a que nosotros podamos contrarrestar, que podamos tener la armadura con que podamos luchar. Pablo concluye Efesios con un llamado a luchar e insta a los creyentes a adoptar una postura en la guerra con la iglesia contra el mal en Efesios 6, 10 al 20. Comienza con una exhortación, general, fortalezcanse en el Señor en Efesios 6, 10. Y repite como un llamado a vestirse de toda la armadura en Efesios 6, 11. Apoya este llamado a especificar el propósito para poder resistir las artimañas del diablo en el 6, 11. Y al ofrecer una justificación, la batalla es contra poderes, fuerzas espirituales del mal, Efesios 6, 12. Y con más detalle, luego Pablo vuelve a emitir el llamado tomar las armas. Los creyentes deben vestirse de toda la armadura de Dios para mantenerse firme en la batalla. Efesios 6:13. Ajustarse el cinturón, colocarse la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. En Efesios 6:14 al 17. Pablo invita a los creyentes ahora totalmente armados y listos para entrar en combate y hacer lo que harían los soldados en el antiguo campo de batalla, es decir, orar. Ahora, podríamos tomar un poquito de tiempo para poner nuestra cabeza y venir a la memoria a hacer un recuento de esta semana. Por ejemplo, sencillamente en esta semana, ¿cuánto tiempo tú y yo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo oraste? Sí, ¿cuánto tiempo oraste esta semana? Probablemente que si haces cuenta, si sumas todos los minutos, probablemente que no oraste ni una hora. Y entonces estamos en problemas. La exhortación bélicas del Antiguo Testamento, por ejemplo, vamos a mirar en Deuteronomio 22 al 4. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque, escucha bien, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos. ¿Quién es el que pelea? Dios. Y en Jueces 7, 15 al 18, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró
Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo, los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, veréis vosotros cómo hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Yo te pregunto, cuando Gedeón acepta el reto, tú sabes que toda la historia, y yo no te la voy a contar, pero él no quería y ponía prueba: muéstrame esta prueba. Pero cuando convoca guerra, hay, vamos a decir, tú sabes el número exacto, más de 30,000 soldados. Y Dios le dice: son muchos. Hay 20,000. Dios dice: hay muchos. Hay 10,000. Dios dice: hay muchos. Y los pone a prueba. Y solo quedan 300. La batalla se va a ganar con muchos o con pocos. En la iglesia, ¿trabajan muchos o trabajan pocos? Es algo que nosotros tenemos que examinar. ¿Sabes qué? La batalla se va a ganar con pocos. Solo los que estén preparados. Por eso Pablo exhorta a estar preparados y tomar la armadura de Dios para resistir. No necesitamos estar peleando entre nosotros en la iglesia. Eso es lo que quiere el enemigo. Y Gedeón, con estos 300 hombres que lleva a la batalla, Dios le dice: la victoria es tuya. La victoria es del pueblo de Israel. Maravilloso, ¿no? Y en Crónicas, segunda de Crónicas 20, 13 al 20, no lo vamos a leer todo porque no nos va a dar tiempo todo. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jael, hijo de Matanías, levitas de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, y todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y dice: mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jerusalén. Y entonces nos damos cuenta, en el versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, creed en Dios, y estaréis seguros. Creed en su profeta, y seréis prosperados. ¿Cómo estaba Josafat? Triste. Estaban automáticamente perdidos. Pero cuando él ora a Dios, ¿sabe? Tú y yo lo sabemos, que cuando nosotros oramos a Dios que Él nos libre, Él nos libra. Cuando le pedimos que Él nos ayude, Él nos ayuda. El pueblo de Israel perdió muchas batallas porque no querían clamar a Dios. Y a veces nuestro orgullo parece ser que es más grande. Pero cada uno de nosotros necesitamos Dios, necesitamos unos de otros para salir victoriosos. Y en Nehemías 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, porque vuestros hijos y vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y en el versículo 19 y 20, y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos los unos de los otros, y el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con vosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Todas estas victorias fueron de Cristo. Él peleó. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que punto número 1, ser activados en la búsqueda de la misión de la iglesia, estar atentos a las dimensiones invisibles que impactan la vida y su testimonio, ser conscientes de la provisión divina para el éxito, y estar siempre alertas a la importancia de la unidad y colaboración entre los creyentes. Sí, y es por eso que Pablo nos insta a tener el yelmo de la salvación.
clamar a Dios. Porque nuestra lucha, como dice ahí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, sabes que el enemigo es fuerte y no quieras tú enfrentarte a él, porque vas a salir derrotado. Pero cuando tú te aferras de la mano de Cristo, entonces tú puedes salir victorioso. Por eso, todos los que quieran ser soldados de la cruz de Cristo deben ceñirse la armadura, prepararse para el gran conflicto. Estamos viviendo momentos difíciles. La iglesia zarandeada. Y entonces, solo los que estén firmes, solo los que se mantengan realmente tomando la armadura de Dios, van a poder resistir. ¿Sabes? Si nos perdemos, no es porque Dios quiera, sino porque nosotros así lo queremos. Sí, cuando Dios le dice a Gedeón en Jueces 7:5, ¿te acuerdas? Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Hoy en día no basta con solo ir a la iglesia. No te conformes con solo ir a la iglesia. Estos hombres se conformaban con ser parte del ejército. No. No te conformes. Necesitas estudiar, necesitas escudriñar, necesitas orar, tener fe, creer que eres victorioso. El Señor está dispuesto igualmente ahora a actuar mediante los esfuerzos humanos y a realizar grandes cosas mediante los débiles instrumentos. Sí, porque yo por mí mismo no puedo. No. A veces nosotros tenemos miedo. Una de las cosas que más vienen a mi cabeza es que antes de entrar a la iglesia yo tenía mucho miedo a perder mi trabajo. Y es cierto, lo que tú más miedo tienes es lo que más te sucede. Hasta perdí la cuenta cuántas veces perdí mi trabajo por ir a la iglesia el sábado. Pero Dios nos ha mantenido. Ahí estamos en la lucha. No somos buenos ni somos perfectos, pero Cristo sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. Y lo único que nos queda es tomarnos de la mano de Cristo para alcanzar nuestra victoria. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentando el estilo del grito de guerra en un comandante. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Toda tu fuerza, tu fortaleza, todo lo que tú necesitas es a Cristo. En Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabes qué? No sé si te has dado cuenta, pero hay muchas personas, yo he conocido muchas, probablemente que también tú, muchas personas que han estado en la iglesia por 10 años, 20 años, 30 años, y se salen de la iglesia. ¿Por qué no pudieron mantenerse firmes? Yo a veces me pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? Y una de las causas por las cuales las personas se salen de la iglesia es porque pierden el objetivo, pierden de vista a Cristo. Cuando nosotros empezamos a mirar a las personas, a mirar al pastor, a mirar al vecino, a mirar por todos lados, perdemos el objetivo. No apartes tu vista de Cristo. Sigue orando. Sigue que tu fe siga fortaleciendo. Cuídate. Fortalece tu vida espiritual para que tú puedas mantenerte firme. Desde los días de Adán
hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con ese enemigo implacable. Cuando más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. ¿Te has dado cuenta? Que cuando tú más oras, cuando tú más te preparas para servirle a Cristo, más tentaciones tienes, más ataques tienes. Pero ahora entonces, esto nos debe de enseñar algo. De que si tú tienes estos problemas, es porque vas por buen camino. Pero si a ti no te pasa nada, dice, yo he escuchado personas que dicen, no, gracias a Dios que a mí el diablo no me tienta. Pero ¿cómo te va a tentar, querido amigo, sí, mi hermano? ¿Cómo te va a tentar si te tienen los brazos adormecidos? Pero cuando tú estudias, a él no le gusta. Cuando tú tienes fe en Cristo, a él no le gusta. Entonces, si en tu vida en este momento no está pasando nada, debes de preocuparte. Porque hay algo que tú puedes hacer todavía, hay tiempo. ¿Sabes? Satanás asaltó a Cristo en sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas a nuestro favor y esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Cristo nos va a dar fuerza a todos, a todo aquel que pida. Pero el problema es de que si yo soy tentado y no pido ayuda, voy a estar en problema. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros tiene que ser sabio, tiene que pedir sabiduría de allá de arriba para que podamos vencer. Tú y yo no podemos vencer por sí mismos. En Romanos 13, 11 al 14, y en esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras o en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y en primera de Tesalonicenses 5, 6, 7 y 8, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche y duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3, 4, 5 y 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Maravilloso, ¿no? A veces nosotros podemos argumentar, ya. Pero va a llegar el momento que tus argumentos no van a alcanzar. Por eso Pablo invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como soldados. ¿Sí? En Efesios 6, 10 al 20 representa su uso más prolongado y concentrado en lenguaje militar, exhibe una de sus principales formas de entender la historia del Evangelio. Luego de conquistar a los principados y potestades en la cruz, como dice Colosenses 2, 15. ¿Sabes? Muchas de las veces nosotros, si somos derrotados es porque no tenemos a Cristo, ¿verdad? Pero Pablo nos muestra como militar que era, cómo se tiene que preparar para ser victorioso. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Ahí en el libro de Samuel está la historia, ¿no?
cuando está Goliat. Yo sé que tú te sabes la historia. ¿Cómo está preparándose el ejército? El ejército ahí está, el ejército de Israel está preparado, tienen sus armas, tienen sus corazas, pero solo están limpiando el fusil, están mirando cuántas balas o tiros, como tú le quieras llamar, tienen a la espada, le están sacando filo, todo está listo. Tal vez su protector lo están limpiando para que las balas, las flechas resbalen. Todo está listo. Pero ¿y ahora? ¿Por qué no pelean? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pelean? Ahí está el enemigo amenazándolos. Pero ¿por qué no salen a pelear? Porque les hace falta algo. Ellos se sienten derrotados. Sin pelear, ya están derrotados. Y ahora viene David y mata a ese gigante. La importancia de lo que dice David. Yo no vengo con misiles, con armas poderosas. Yo vengo con el poder del Espíritu Santo. Eso es todo. ¿Qué tan difícil es decir eso? Oh, es muy difícil, porque nosotros no podemos hablar de alguien que no conocemos. No podemos pedirle ayuda a alguien que no conocemos. Para que tú clames a Cristo necesitas conocer el poder de Cristo. Y David conocía el poder de Cristo y es por eso que él era vencedor. Él salía victorioso. Sí, y entonces ese pueblo salió victorioso, pero no porque David era más fuerte o más inteligente, sino porque él tenía a Cristo y iba con el poder del Espíritu Santo. Hoy la iglesia está pasando por momentos difíciles, pero podemos darnos cuenta cuál es nuestro problema. Sí, tenemos que darnos cuenta por qué nuestra iglesia se divide por qué se fractura tan fácilmente. ¿Por qué perdemos de vista el objetivo? El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a tu enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente por la fuerza divina. El hombre no tiene en sí mismo poder para poner resistencia eficaz al mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos, impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Fácil, ¿verdad? ¿Te das cuenta que es fácil? Es fácil cuando tú tienes a Cristo porque tú sabes por qué. En Efesios 6, 10 al 20, observa cada vez que Pablo utiliza alguna forma de frasear estar o quedar firmes, es porque la idea es tan importante para él. ¿Por qué? Podemos mirar, por ejemplo, los soldados deben de cerrar con el enemigo, lo que significa que deben marchar al encuentro de sus enemigos, luego deben atacar y mantenerse firmes y defender nuestra posición luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Finalmente deben hacer retroceder al enemigo. Es la victoria. El momento clave de una batalla en la antigüedad se daba de la segunda de estas tres acciones, cuando las dos catervas opuestas chocaban entre sí, el terrible cacofonía de bronce, madera y carne, todo aplastado, a la que el antiguo autor Xenofón hace referencia como es espantoso choque. Y ahí, aplastado, con flechas, pero alguien tenía que morir. El llamado a las armas de palo refleja un combate al que los soldados estaban agrupados y dando recibimientos, cientos de golpes a quemarropa. Esto no es una postura relajada, entonces estar firme es participar vigorosamente de la batalla, empleando todas las armas y en el combate cuerpo a cuerpo, un hecho obvio para partir las imágenes militares de la exhortación anterior de Pablo, estar firme a un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
Y ese es el problema, ¿verdad? También ese es otro problema en la iglesia, que no podamos estar unidos. Y lo estudiamos también en Efesios hace 2, 3 semanas. ¿Por qué no podemos estar unidos? Porque yo pienso una cosa, tú piensas otra cosa, y ese es el problema. Lo mismo pasaba con los discípulos, pero cuando ellos estuvieron unidos con un solo propósito, fija su vista en una meta, entonces las cosas cambiaron. El Espíritu Santo vino y ellos fueron transformados. Aquellos que les gustaba pelear entre sí mismos, ahora se amaban. Y eso también nos hace falta en la iglesia. Ojalá que lo podamos alcanzar. Podemos mirar ahí un poquito en Efesios 6:12, que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las legiones celestes. Entonces, también nos damos cuenta de nuestra mayor necesidad. Podemos mirar, por ejemplo, a algo aquí. En el año 1521, Martín Lutero era ya la voz cantante de la Reforma. Luego de estudiar las escrituras en los idiomas originales, el monje llegó a encontrar como que habían muchas cosas que no estaban o que no eran como la Biblia decía. Y entonces él empieza a escribir. Por ejemplo, dos conclusiones principales, ambas reforzaban la teología de Pablo. En primer lugar, que la justificación del pecador se basa en la gracia de Dios y que el pecador la acepta mediante la fe. Esta idea se tradujo en los principios de la Reforma Protestante de sola gracia y sola fe. En segundo lugar, que la Escritura constituye la revelación autosuficiente de Dios y que la Biblia, y no el concilio de la Iglesia ni el Papa, es la única y definitiva regla de fe y autoridad en la Iglesia. Esta idea se encapsuló bajo el principio de solo la Escritura de la Reforma. Mientras estas ideas iban tomando forma en la mente de Lutero, la venta de indulgencias cerca de Wittenberg en Johann Tetzel inspiró a Lutero a pronunciarse contra la flagrante corrupción de la Iglesia, publicando sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Sin embargo, en lugar de presenciar una ola de profunda reforma en la Iglesia, Lutero se enfrentó a un tsunami de ataque destinado a quebrantarlo, silenciarlo en la época de la Dieta de Habsburgo en 1518. Lutero ya consideraba que la Escritura era la única base de la fe, la moralidad y la teología. Sin embargo, atrapado entre su creciente popularidad en Alemania y la gran presión del papado, Lutero acordó en 1519 no publicar sus opiniones y si sus oponentes se abstenían de atacarlo. Pero, ¿qué pasó? Pues, como lo siguieron atacando, entonces él siguió publicando, ¿verdad? Porque no llegaron a ese acuerdo. Pero cuando en 1520 fue atacado repentinamente, Lutero decidió hacer públicos sus llamados a una reforma profunda de la Iglesia. Como resultado, Lutero publicó una serie de folletos. En esos folletos, el reformador utilizó la Escritura para desacreditar, 1, el reclamo papal de autoridad absoluta sobre la Iglesia y el mundo debido a su jerarquía, y 2, el reclamo de la Iglesia de controlar la gracia de Dios mediante sus sacramentos y el sacerdocio. En cambio, Lutero propuso que la Iglesia necesita regresar al principio del sacerdocio de todos los creyentes, quienes tienen acceso directo a Dios y su gracia por medio de la fe. La Iglesia de Roma respondió mediante la bula del Papa León X en 1520, Insurgem Domine, en la que el Papa identificó unos 41 supuestos errores teológicos de los escritos de Lutero. Lutero fue excomulgado ese mismo año y se ordenó quemar sus libros. Lutero respondió de la misma manera cuando recibió la bula papal en diciembre de 1520. La quemó públicamente.
La tensa situación se convirtió en una guerra abierta. Carlos V, el nuevo emperador, intentó poner orden en su dominio, convocando a Lutero a la dieta de la primavera de 1521 en la ciudad imperial libre de Worms, cerca de la ciudad de Frankfurt, donde Lutero tendría que responder por sus opiniones y actos. El reformador viajaría a la Universidad de Wittenberg y defensor de Lutero. Lutero estaba muy motivado para luchar por Dios, como se ilustra en su exclamación antes de viajar a Worms. Entraré en Worms bajo el estandarte de Cristo contra las puertas del infierno. Lutero llegó a Worms el 16 de abril de 1521 y se le ordenó comparecer a la dieta a las 4 de la tarde del día siguiente. El 17 de abril llevaron a Lutero a la dieta, el cual presidió directamente a preguntar a Lutero si los libros colocados sobre el escritor eran suyos y si estaba dispuesto a retractarse de las opiniones escritas en ellos. Al darse cuenta de la importancia del momento y su impacto del Evangelio, Lutero vaciló y solicitó tiempo adicional para su consideración. Se le concedió la petición y volvió a la dieta el 18 de abril a las 6 de la tarde. Se aprecia su voz, su apariencia y su voz diferían al día anterior. Estaba muy sereno y su voz sonaba fuerte y confiada. Después de reconocer que los libros apilados ante él eran su autoría, el reformador explicó que no podía retractarse de las ideas de los libros porque caían en 3 categorías, cada una de las cuales contenía verdades de las que no podía retractarse. 1. La proclamación de enseñanzas cristianas generales. 2. La denuncia de corrupción del papado que estaban oprimiendo a la nación alemana. Y 3. La denuncia de corrupción a ciertas personas. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿qué dijo Lutero? Decidió aceptar. Sin embargo, hoy en día, la guerra continúa. Sí, la guerra continúa. Y cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión. Lutero estaba diciendo, ustedes se equivocaron o yo me equivoqué, hay que mirar, pero para eso necesitamos ir a la Biblia. Por eso él dice, puesto que su majestad y sus señorías desean una respuesta sencilla, responderé sin cuernos y sin dientes, a menos que me convenza la escritura y la razón llana. No acepto la autoridad de papa ni de concilio. Se han contradicho mutuamente. Mi conciencia, eso me gusta, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retratarme de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Cuando un cristiano sincero, lleno del Espíritu y devoto, como Lutero, él fue a ese concilio, a esa entrevista, creyendo en Cristo, y él dijo, aquí estoy. Porque una cosa sabía él, que la guerra no era contra las personas, era contra las huestes, contra los enemigos más poderosos. Pero él se mantuvo firme. Y ahí fue donde se inició la gran reforma. ¿Cómo está tu fe ahora? ¿Cómo te encuentras tú ahora? ¿Estás firme? ¿Cómo te sientes? Mi hermano, mi amigo, ¿tú quieres salir victorioso? Ve a Cristo. Has perdido muchas batallas porque no has puesto a Cristo en primer lugar. Probablemente que te saliste de la iglesia creyendo o teniendo ideas que vagaban por ahí. Regresa. Toma otra vez tu Biblia y empieza a escudriñar. Cristo está pronto a volver. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere salvarte. Él quiere salvarme. Pero ahora yo necesito tomar mi decisión. ¿Cuál será tu decisión? Espero que sea la correcta. Vamos a orar. Señor,
Gracias por esta lección, gracias por su amor y su misericordia. Que esto nos ayude, Señor, a mantenernos firmes dentro de la iglesia a pesar de la adversidad y a pesar de lo que vivimos en este mundo. Que usted nos pueda ayudar para que podamos tomar el yelmo de la salvación, que nuestra fe pueda crecer, Señor, que nos podamos calzar con la vestidura, podamos tomar las vestiduras que usted nos pueda dar, Señor, para que podamos resistir. Sabemos que la guerra continúa, esa guerra cósmica continúa, pero un día va a llegar a su final. Por favor, le suplicamos que usted nos ayude para que podamos ser victoriosos. Todo está en sus manos, confiamos en su promesa y en su palabra. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.